a resolver este ejercicio. Dice así: 20.000 metros cúbicos por minuto de aire son calentados a presión constante de una atmósfera desde 23 grados Celsius y humedad relativa del 70% hasta 77%. Se utiliza para ello un intercambiador de calor alimentado con vapor de agua saturado a la misma presión. Determínense los kilogramos por hora de vapor de agua necesarios en el intercambiador si opera adiabáticamente. Volviendo a leer el enunciado del ejercicio, nos encontramos con lo siguiente. Nos informan acerca del flujo volumétrico de aire que se suministra al intercambiador de calor. Acá tenemos que la unidad de proceso es un intercambiador de calor. Por lo tanto, seguimos dentro del mismo tema de balances de energía en equipos de transferencia de calor, o lo que es lo mismo, balances de energía en intercambiadores de calor. Seguimos en este tema. Lo que tenemos nuevo es el uso de aire húmedo. Y dentro de eso, pues lo nuevo es calcular la entalpía del aire. Es calcular la entalpía del aire. Muy bien. Entonces nos informan acerca del flujo volumétrico del aire que se va a utilizar. Nos informan que ese aire va a ser calentado en este intercambiador de calor. Va a ser calentado a una presión constante de una atmósfera. Esto significa, este dato de presión constante a una atmósfera, significa que se puede usar el diagrama ciclométrico o diagrama de humedad para leer allí la humedad absoluta. Muy bien, este aire se va a calentar desde 23 grados Celsius y humedad relativa del 70% hasta 77 grados Celsius. El cambio de temperatura es de 23 a 77 grados Celsius. Como el aire únicamente va a ser calentado, eso significa que su humedad absoluta es constante. Solo se va a calentar el aire. No se le va a adicionar ni se le va a retirar agua. Por lo tanto, la humedad absoluta es constante. Esa humedad absoluta se puede calcular con esta temperatura y con esta humedad relativa. Con esta humedad relativa del 70% y con esta temperatura de bulbo seco. Entonces, para eso vamos a utilizar esta información que nos da el libro, el enunciado. Continuamos leyendo y dice así: se utiliza para ello un intercambiador de calor, es decir, un equipo de transferencia de calor, en lo cual estamos, en ese tema estamos de balance de energía en equipos de transferencia de calor, alimentado con vapor de agua saturado. Entonces, el medio de calefacción va a ser vapor de agua saturado. Vapor de agua saturado es el medio de calefacción. Vapor de agua saturado, el cual sale como líquido saturado a la misma presión. Entonces, el medio de calefacción, vapor de agua saturado a 100 psi absolutos. Esta A significa absoluto. Entonces, la presión es 100 psi absoluto. Este valor de presión es el que nos indica que debemos usar la tabla de propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado a 100 psi. Y sale como líquido saturado. Esto significa que entró como vapor saturado, salió como líquido saturado, es decir, que durante el proceso de calentamiento de ese aire, únicamente entrega su calor latente de condensación.
porque lo que le sucede al vapor es que se condensa, pasa de vapor a líquido, pero como tanto el vapor como el líquido son saturados, lo único que entrega es su calor latente de condensación y la presión es constante. Entonces podremos obtener en las tablas termodinámicas de vapor de agua saturado el H sub Fg a 100 psi. Con todo ese pensamiento del ejercicio en la cabeza, vamos a determinar los kilogramos por hora de vapor de agua que se necesitan en el intercambiador. Pero ese intercambiador opera adiabáticamente. ¿Qué significa eso? Pues significa que el intercambiador no intercambia calor con los alrededores. Su operación es adiabática. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el diagrama de flujo. Y el diagrama de flujo lo tenemos acá. La unidad de proceso es un intercambiador de calor. Esa es la unidad de proceso, un intercambiador de calor. Entra un aire, el cual se va a calentar desde 23 grados Celsius hasta 77. Por lo tanto, entra aire a 23 grados Celsius y sale aire a 77 grados Celsius. Quitemos esta humedad relativa de acá, porque realmente lo que permanece constante es la humedad absoluta. Entonces, lo que tenemos dentro del diagrama, cierto es que entran 20.000 metros cúbicos por minuto de aire a 23 grados centígrados, una atmósfera de presión con una humedad relativa del 70% y sale aire a la misma presión, una atmósfera, pero con una temperatura superior de 77 grados Celsius. Ese calentamiento para llevar el aire desde 23 hasta 77 grados Celsius, ese calentamiento entonces lo hacemos con vapor de agua saturado que se va a condensar para salir como agua líquida saturada. Por lo tanto, el intercambiador de calor le entra vapor de agua saturado y del intercambiador de calor sale agua líquida saturada, ambos a una presión constante de 100 psi absoluto. Luego de tener dibujado el diagrama de flujo, procedemos a plantear la ecuación del balance de energía. La ecuación completa para este sistema, que es un sistema abierto, nos dice que el intercambio de energía cinética más el intercambio de energía potencial más el intercambio de entalpía es igual al calor menos el trabajo útil, es decir, el trabajo de expansión o compresión que haya en el proceso. De esa ecuación, que la ecuación general para el balance de energía para sistemas abiertos, despreciamos el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial por ser muy pequeños en comparación con los cambios entálpicos que se dan dentro del sistema. Por ejemplo, el cambio entálpico del vapor de agua al entregar su calor de condensación es muy alto y eso nos lleva a poder despreciar los cambios de energía cinética y energía potencial en este caso. Y los intercambiadores de calor no hacen trabajo de flujo, no hacen trabajo de expansión o compresión. Trabajo de flujo sí. El trabajo de flujo de todas estas corrientes está calculado dentro del cambio entálpico. Entonces, ese calor ya está calculado. El trabajo de expansión o de compresión en este caso es cero. Por lo tanto, la ecuación queda de esta forma. Cambios de entalpía, cambios entálpicos igual a calor. Sumatoria de cambios de entalpía igual a calor.
Pero como el proceso es adiabático, este calor es igual a cero, entonces tendremos que el cambio, la sumatoria, el cambio de entalpía es igual a cero. O lo que es lo mismo, la sumatoria de las entalpías de salida menos la sumatoria de las entalpías de entrada es igual a cero. Y las entalpías de salida son la entalpía del aire húmedo a 77 grados Fahrenheit, entalpía del aire húmedo a 77 grados Fahrenheit, centígrados, perdón, entalpía del aire húmedo a 77 grados centígrados y la entalpía del agua líquida saturada a 100 psi. Entalpía del agua líquida saturada, esas son las entalpías de salida. Las entalpías de entrada son la entalpía del aire húmedo a 23 grados Celsius, entalpía del aire húmedo a 23 grados Celsius y la entalpía del vapor de agua saturado a 100 psi, entalpía del vapor de agua saturado a 100 psi. De esa forma nos queda la ecuación del balance de energía. Enseguida, lo que se hace es colocar las entalpías del aire húmedo en un lado de la igualdad, en este caso en el lado izquierdo de la igualdad, y las entalpías del agua en el lado derecho de la igualdad, en el otro lado de la igualdad. Aquí tenemos la igualdad, aquí tenemos las entalpías del aire húmedo y las entalpías del agua. Esta es una entalpía total, global, que es igual al flujo másico por la entalpía específica. Entonces aquí tenemos flujo másico por entalpía específica del aire húmedo a 77 grados Celsius, menos flujo másico por entalpía del aire húmedo a 23 grados Celsius. Estamos reproduciendo esta misma parte de la ecuación aquí, pero en términos de entalpía específica. ¿Por qué se hace así? Porque la ecuación que conocemos para la entalpía del aire húmedo es una entalpía específica en función del aire seco, en función de la masa de aire seco. La entalpía o la ecuación que conocemos, que estamos estudiando, en este caso, lo nuevo de este tema es que la entalpía del aire húmedo está dada en unidades, por ejemplo, de kilojulio sobre kilogramo de aire seco. Es decir, es una entalpía específica con respecto a la masa de aire seco. Por eso la escribimos así. Y es igual a al flujo másico del agua por el calor de vaporización del agua 100 psi, porque ya hemos dicho que en este proceso el agua lo único que entrega es su calor de condensación, que es este término y que nos lo va a dar la tabla de propiedades termodinámicas del vapor de agua. Vamos a calcular entonces no la masa del aire húmedo realmente, vamos a calcular la masa de aire seco para poderlo multiplicar por estas entalpías específicas. Por lo tanto, aquí vamos a colocar aire seco. Y acá también vamos a colocar aire seco, porque no se nos puede olvidar que esa entalpía, no es de aire húmedo, sino con base en el aire seco. Está referida al aire seco. Entonces vamos a calcular realmente la masa del aire seco. Para calcular la masa del aire seco, primero calcularemos el número de moles de aire seco. Como lo que conocemos es el volumen. Entonces, este flujo volumétrico lo podemos convertir en flujo molar utilizando la ecuación de los gases ideales. Calculamos el flujo molar y calculamos la humedad molar. Con ese flujo molar y esa humedad molar, buscamos la forma de calcular las moles de aire seco. Y las moles de aire seco las convertimos en masa de aire seco con el peso molecular del aire seco, que es 28,84. Entonces repite el procedimiento. Vamos a calcular flujo molar del aire húmedo.
con el flujo molar, el flujo molar del aire húmedo lo calculamos con esta ecuación de PV igual a NRT. Una vez tengamos el flujo molar del aire húmedo, calculamos la humedad molar. Con la humedad molar y el flujo molar podremos calcular el flujo molar del aire seco. Y ese flujo molar del aire seco lo convertimos en flujo másico del aire seco, que es lo que necesitamos acá, con su peso molecular. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, no, empecemos, mostremos este otro tablero acá. El flujo molar del aire húmedo pues será igual a presión por flujo volumétrico sobre R por T. La presión es una atmósfera. El flujo volumétrico es 20.000 metros cúbicos por minuto. R es igual a 0.08206 atmósferas metro cúbico sobre Kelvin kilogramos mol. Y la temperatura es de 296 Kelvin. 23 grados Celsius corresponden a 296 Kelvin. Haciendo el cálculo, obtenemos que el número o el flujo molar del aire húmedo es de 49.403,53 kilogramos mol por minuto. Ya tenemos el flujo molar. Ahora vamos a calcular la humedad absoluta. Primero la humedad molar. Primero calculamos la humedad molar para poder calcular la masa del aire seco. Y después calculamos la humedad absoluta. ¿Por qué razón calculamos también la humedad absoluta? Calculamos la humedad absoluta porque es la humedad que vamos a usar en el cálculo de la entalpía del aire húmedo. Es la humedad que se usa en el cálculo de la entalpía del aire húmedo. Entonces, por eso es necesario calcular. Cálculo de humedad absoluta, entonces. Buscamos en la tabla 3 la presión de vapor del agua a 23 grados Celsius. Repito, en la tabla 3. Buscamos la presión de vapor de esa tabla corresponde al libro de Felder y Rousseau, tabla B3 del libro de Felder y Rousseau. Buscamos la presión de vapor del agua a 23 grados, encontramos que tiene valor. Y pues con la definición de humedad relativa es la presión parcial del agua dividida entre la presión de vapor del agua, pues se calcula la presión parcial del agua porque se conoce humedad relativa 0,7 y presión de vapor del agua 21,068 milímetros de mercurio. Esto nos da una presión parcial del agua de 14,7476 milímetros de mercurio. Se me fue una hojita de más. Muy bien, estamos acá. La definición de humedad molar es basada en una de las conclusiones de la ley de Dalton que nos dice que la relación de presiones es igual a la relación de moles. Entonces, las moles de agua sobre las moles de aire seco, moles de agua sobre moles de aire seco, es lo mismo que la presión parcial del agua sobre la presión parcial del aire seco. La presión parcial del agua, ya la tenemos, 14,7476 milímetros de mercurio. La presión parcial del aire seco sería la presión total 760 menos la presión parcial del agua, 14,7476. Esto es la presión parcial del aire seco. Y por lo tanto, la relación de moles de agua a moles de aire seco, pues es 0,0198 kilogramos de agua sobre kilogramos mol de seco. El resultado pues de hacer extracción y acá ya tenemos la humedad molar. Esta humedad molar la vamos a usar acá para calcular la fracción másica del flujo másico del aire seco. Pero antes de hacer ese cálculo, se convierte esta humedad molar en humedad absoluta. La humedad absoluta es igual a la humedad molar multiplicado por 0.624. Recordemos que 0.624 es lo mismo que 28,84 dividido entre 18, donde el 28,84 es la masa molar del aire seco
y el 18 es la masa molar del agua. Eso con el fin de pasar estos kilogramos mol de agua a kilogramos de agua, el 18. 18 kilogramos de agua son iguales a 1 kilogramo mol de agua. Y con el fin de pasar estos kilogramos mol de agua a kilogramos, 28,84 kilogramos de aire seco son iguales a 1 kilogramo mol de aire seco. Por lo tanto, acá nos queda 28,84 dividido entre 18, o mejor 18 kilogramos de agua sobre kilogramo mol de agua dividido entre 28,84 kilogramos de aire seco dividido entre kilogramo mol de aire seco, nos queda este 0,624 que multiplicado por la humedad molar pues nos da la humedad absoluta. Volvamos a la humedad molar. Tenemos las moles de aire húmedo. 49.403,53. 49.403,53 como escrito acá. 49.403 son las moles de aire húmedo por minuto. Moles de aire húmedo por minuto. Ahora, según esta humedad molar, hay 1 kilogramo mol de aire seco en 1 más estos kilogramos mol de agua, es decir, en 1,0198 kilogramos mol de aire húmedo. Este valor se obtiene razonando un poco sobre la humedad molar. 1 kilogramo mol de aire seco, 0,0198 kilogramos mol de agua, es decir, 1,0198 kilogramos mol de aire húmedo. Es este valor. Se nos cancelan los kilogramos mol de aire húmedo, nos queda kilogramos mol de aire seco por minuto. Y para convertir estos kilogramos mol de aire seco por minuto en kilogramos de aire seco por minuto, pues usamos la masa molar del aire seco, que es 28,84, y obtenemos este valor. $1,397,13. Este valor está equivocado, creo yo. Voy a rectificarlo rápidamente. 49.403,53 por 28,84 igual dividido entre 1,0198 igual 1.397.134 kilogramos de aire seco por minuto. 1.397.134 kilogramos de aire seco por minuto. Ya con esa masa de aire seco, reemplazamos en los balances de energía. Calculemos la entalpía del aire húmedo. La entalpía del aire húmedo a 77 grados Celsius está dada por esta ecuación. Capacidad calorífica del aire seco, que es 0,24 kilocalorías sobre kilogramo de aire seco grados Celsius, más la humedad absoluta por la capacidad calorífica del agua, que es 0,46 kilocalorías sobre kilogramo de agua grados Celsius, por la temperatura a la cual se vaya a hacer el cálculo, más el calor de vaporización del agua a 0 grados Celsius, que es 597,7 kilocalorías sobre kilogramo de aire seco, por la humedad absoluta. Aquí en esta ecuación cambian la humedad absoluta y la temperatura. Estos valores cambiarían. Los otros siempre serían constantes. La capacidad calorífica del aire seco se considera igual a 0,24 kilocalorías sobre kilogramo de aire seco, grados centígrados. La del vapor de agua, 0,46 kilocalorías sobre kilogramo de agua, grados centígrados.
y el calor de vaporización del agua 597,7 kilocalorías sobre kilogramo de agua. Esos valores pueden variar dependiendo de las unidades. Por ejemplo, si son unidades del Sistema Americano de Ingeniería, pues el valor numérico es el mismo, 0,24 BTU sobre libra de aire seco, grados Celsius. Calor específico del aire seco. Calor específico del agua, 0,46 BTU sobre libra de agua, grados centígrados. Y pues acá tendríamos un valor de 1057 BTU sobre libra de agua. Y si tenemos el Sistema Internacional de Unidades, este CSUP para el aire seco es 1 kilojoule sobre kilogramo de aire seco, grados centígrados. Y este CSUP para el agua es 1,925 kilojoules sobre kilogramo de agua, grados centígrados. Y el calor de vaporización del agua es 2051 o 2501 kilojoules sobre kilogramo de agua. Cambiarían en ese sentido. Pero en este caso, pues, tienen estos valores, 0,24, 0,46, 597,7. Y la humedad absoluta es 0,0123, que es constante. Aquí tenemos el cálculo de la humedad del aire húmedo a 77 grados centígrados. Y aquí tenemos el cálculo de la humedad del aire húmedo a 23 grados centígrados. Observen que lo único que cambia es esa temperatura. Se hacen esos cálculos, obtenemos este valor, 26,27, como el valor para la entalpía del aire húmedo a 77 grados centígrados, 26,27 kilocalorías sobre kilogramo de aire seco. Y el valor de la entalpía del aire húmedo a 23 grados centígrados, 13 kilocalorías sobre kilogramo de aire seco. Luego vamos a las tablas de vapor para encontrar el calor de vaporización del agua, que en este caso es el calor de condensación del agua, a 100 PSI absolutos. Entonces, 100 PSI absolutos son iguales a 6,89 bar absolutos. Y entonces, en una tabla de bar, cuya presión está en unidades de bar, encontramos este valor. El calor de vaporización igual a 2067,1 kilojoules sobre kilogramo de agua, o sea, igual a 494 kilocalorías sobre kilogramo de agua, haciendo las respectivas conversiones. Ahora sí, reemplazamos esos valores en el balance de energía, en el balance de energía. Pero hay que hacer esta corrección porque no son 1.397,13 kilogramos de aire seco, sino que es 1.397.134 kilogramos de aire seco por minuto. Aquí tenemos las entalpías del aire húmedo y entonces vamos a calcular la masa del agua. Va 13.530, 37.530,3, 37.530,3 kilogramos de agua por minuto. Kilogramos de agua por minuto, lo cual, pues, multiplicado por 60 minutos que tiene una hora, nos da el flujo másico expresado en kilogramos por hora.
2.251.818 kilogramos de agua por hora. Y tenemos el resultado del ejercicio. Muchísimas gracias por